Muy buenas a todos. Tadej Pogačar repite corona como campeón mundial en Kigali con una exhibición para la historia. Remco Evenepoel ha sido segundo en un día en el que se ha dado cuenta que días como hoy, de carreras de un día, con esta dureza, va a ser prácticamente imposible ganar a Tadej Pogačar. Y tercero ha sido un bravísimo Ben Healy que sabe agarrarse como nadie a las carreras y sufrir como el mejor. Pero vamos por partes, porque la carrera no ha tenido un momento de pausa. 165 corredores iniciaban la carrera y solo 30 han terminado la prueba. Simplemente terminarla ya ha sido todo un éxito para esos 30 ciclistas que han conseguido acabar la prueba, la más dura que yo recuerdo de unos mundiales. Porque aunque en los mundiales es cierto que hay muchos abandonos porque muchos ciclistas cumplen su función y se retiran, lo de este mundial en proporción incluso a los dos anteriores que ya comentamos anteriormente, como el de Salange y Duitama, donde acabaron 15 y 20 ciclistas, la participación de corredores era bastante menor, apenas pasaban los 100 corredores, así que el ratio de abandonos en este mundial ha sido bastante más alto que el de esos dos mundiales anteriores. Pero para llegar a esa tasa de abandonos tan alto dentro de el pelotón internacional, en un pelotón que cada vez hay más medios técnicos para aguantar la resistencia de estas pruebas, tenemos que ver el ritmo infernal que se ha mantenido durante prácticamente todas las vueltas y durante todas las horas. Rara ha sido la hora en la que se ha bajado de 42 kilómetros por hora de media, lo que hace efectivamente un ritmo infernal desde el principio. Un principio que ha sido marcado por una fuga de 6, 7 corredores, donde, al contrario que en otros mundiales, la representación era ya de selecciones de primer nivel. No han dejado en ningún momento las selecciones grandes filtrarse a corredores de otras selecciones bastante menores, como es prácticamente en todos los mundiales, y les dejan 7, 8 minutos de ventaja. En este mundial no ha sido así. Les han dejado apenas 2 minutos y medio, 3 minutos a lo sumo, lo que indicaba el ritmo tan vertiginoso que traía a lo largo de la prueba. Una prueba que, como ya hemos recordado en muchas ocasiones, acumulaba 5.500 metros de desnivel en total en su recorrido, a los que había que sumar que no se corría a una altura del mar media, sino que se corría de por sí ya a 1.500 metros de altura, lo que dificultaba bastante la resistencia a los corredores. Esta dureza se ha visto principalmente en el paso que ha marcado la carrera a falta de 100 kilómetros de meta, el Monte Kigali, donde Tadej Pogačar se ha visto ya prácticamente solo. Se veía que se iba a quedar solo, le quedaba simplemente Primoz Roglic en el grupo y ha decidido atacar. Es el mejor, y no solo por las piernas que demuestra carrera tras carrera en la que compite, sino por la inteligencia que demuestra en las carreras. Todas las selecciones o las selecciones importantes como Italia, Francia o Bélgica tenían, no vamos a decir una numerosa representación, pero sí tenían compañeros de equipo que podían controlar la situación. Tadej Pogačar se veía en una clara inferioridad numérica y ha dicho: pues vais a correr todos como yo quiera, es decir, en un uno contra uno, prácticamente desde que queden 100 kilómetros a meta. Y así ha sido. El único que ha conseguido aguantar ese primer arreón de Tadej Pogačar ha sido un correoso Juan Ayuso, al que luego se les han unido Isaac del Toro. Nada que reprochar a los dos compañeros, todavía compañero Juan Ayuso de Tadej Pogačar en el UAE, pero a todo pasado, como comentaré ahora, sí que creo que han errado el tiro con la estrategia. Sobre todo Isaac del Toro, porque una vez pasado el puerto exigente, el Monte Kigali, se han lanzado en una vertiginosa bajada, han abierto un hueco los tres de unos 30 segundos ya con el grupo de detrás, donde ya iban prácticamente todos por separado, no tenían mucha unidad en cuanto a compañeros de selección, lo que iba a dificultar el que se pusiesen de acuerdo para dar caza a los tres de adelante.
Y en el momento en el que han llegado al verdadero muro de Kigali, una rampa infernal de 300 metros apenas, pero con el 15% de desnivel, empedrado, Isaac del Toro ha hablado con Tadej Pogačar y ha decidido cambiar el ritmo sacando de punto a Juan Ayuso. ¿Y por qué digo que ahí, una vez que estaba hecha la selección para las 3 medallas, Isaac del Toro ha corrido mal? Porque ya tienen las 3 medallas prácticamente aseguradas, salvo desfallecimiento, como así le ha pasado luego a Isaac del Toro, no por el ataque que ha realizado en ese momento, sino por problemas intestinales, como luego ha reconocido Tadej Pogačar, pero siendo tres, el reparto de fuerzas, una vez pasado ese repecho de apenas 300 metros, como digo, y con una ventaja de 30 segundos que tenían respecto al grupo, un grupo reducidísimo, ese reparto de esfuerzos durante los kilómetros que restaban, que eran 90 kilómetros todavía hasta el final, hubiese sido mucho más acorde. Posiblemente a lo mejor los problemas intestinales que ha tenido Isaac del Toro los hubiese acusado igual, pero ese reparto de esfuerzos hubiese beneficiado mucho a Juan Ayuso, evidentemente, que no se ha querido cebar en el esfuerzo, ha visto que le sacaban de punto y ha esperado inteligentemente al grupo de detrás en ese punto de la carrera y ha ido resistiendo el paso de los kilómetros y viendo cómo se sucedían los ataques en el grupo de detrás, iba cayendo la gente de madura inexorablemente y, bueno, ha sacado al final un valeroso octavo puesto. Digo valeroso porque, aunque sabe a poco en cuanto a Juan Ayuso se refiere, creo que si ese octavo lugar lo hubiese conseguido quedándose en el grupo sin mostrarse en absoluto en carrera, sí hubiese sido un poco decepcionante. Pero has conseguido un octavo lugar en un mundial durísimo, insisto, donde han terminado 30 ciclistas nada más, y has sido de los pocos que has aguantado un cambio de ritmo de Tadej Pogačar. En este mundial eso lo pueden decir 2 ciclistas. Y eso dice mucho y muy bien, yo creo, a mi juicio, de Juan Ayuso, que como digo, no es lo mismo quedar octavo en un mundial o en cualquier carrera, siendo de los pocos que le planta cara a un ataque de Tadej Pogačar, que ser octavo, como han hecho otros ciclistas, sin aparecer, sin tener cierta visibilidad y cierta relevancia en la carrera. Pero volviendo al tramo decisivo en cuanto a Tadej Pogačar e Isaac del Toro. Ahí siempre quedará la duda de si el mal ambiente reinante en UAE ha hecho que Isaac del Toro, más amigo de Tadej Pogačar que Juan Ayuso de ambos, quisiese sacar de punto directamente en ese momento de la carrera a Juan e irse los dos en una exhibición. Yo me inclino a pensar que no, me inclino a pensar que simplemente Isaac ha tenido una mala lectura de carrera sin ir más allá, sin ir más allá, porque mm, no me parece lógico tampoco que pudiendo repartir el esfuerzo entre tres, decidas repartirlo entre dos sin saber si vas a aguantar o no ese esfuerzo. Pero bueno, una vez hecho la selección, Solo quedaba solo quedaba llegar hasta el final. Han ido pasando los kilómetros y en uno de los pasos por Kigali Golf, ya Isaac del Toro ha dicho basta a 66 kilómetros de meta y ahí comenzaba la cabalgada definitiva en solitario de Tadej Pogačar, que no hacía más que aumentar y mantener la diferencia con el grupo trasero en minuto, minuto y medio, hasta llegar a línea de meta donde alza los brazos triunfante y ha dejado unas palabras en línea de meta que, a pesar de cómo han ido las cosas con Juan Ayuso en el UAE, creo que le honran bastante en la entrevista que ha tenido después, antes de la ceremonia del podio. Ha dicho que cuando se han visto los tres, se ha visto con los dos compañeros todavía del UAE, le hubiese gustado que haber llegado los tres juntos. Y bueno, no es, no sé si es una declaración de cara a la galería, el caso es que la ha hecho y ese detalle, ese guiño a Juan a lo mejor, pues está bien. Además, se ha demostrado que él quería llegar por lo menos con los dos lo más lejos posible.
porque él no ha sido el que ha movido la carrera, insisto, ha sido Isaac del Toro, que creo que ahí ha leído mal la carrera. En cuanto a Renko Evenepoel, el segundo de la contienda, se ha dado cuenta hoy que no da para más en cuanto al tú a tú con Tadej Pogačar, y las imágenes que ha dejado al cruzar la línea de meta entre lágrimas, apoyado en una valla, extenuado del cansancio, así lo demuestran, creo yo. Venía de una semana antes dar una exhibición total en la disciplina donde es el auténtico amo, pero ha entrado en el terreno de Tadej, y por muy buena condición física que tenga, como él mismo reconocía que llegaba en el mejor momento de la temporada, ni ese mejor momento de la temporada ni de su carrera le ha sido suficiente para ni siquiera estar cerca de Tadej, porque en el paso del puerto de Kigali, Renko Evenepoel cedía una barbaridad de tiempo, no estaba ni en el segundo de los grupos, era un compañero suyo el que luchaba por las opciones belgas e intentaría ralentizar el ritmo de ese grupo a la espera de que Renko llegase. Luego creo que ha tenido un momento en un par de ocasiones, unos cambios de bicicleta algo extraños, algo extraños porque a priori no se veía nada anormal en su bicicleta. Luego en la retransmisión se ha dicho que el sillín se le había bajado algo, el de la primera bicicleta. El primer cambio no ha perdido apenas tiempo, es un cambio más o menos normal, pero en el segundo cambio Renko ha montado un circo, así, hablando claramente, ha montado un circo que no se puede permitir si quería optar a por lo menos disputarle el mundial, aunque fuese en la distancia. A Tadej Pogačar estaba a un minuto, el grupo donde viajaba Renko Evenepoel, 50 segundos, un minuto, ha decidido pagarse cuando ha acabado el muro empedrado del circuito de Kigali, se ha parado en seco, ha tenido que esperar al coche 20 segundos que se han hecho eternos y ha perdido entre el cambio y puesta en marcha 30 segundos que definitivamente le han condenado. La actitud cuando se ha vuelto a subir a la bicicleta era de resignación total, de de estar al borde del abandono, de no tener ganas ni de competir. Esa sensación le ha durado 2 kilómetros, poco más. Luego se ha puesto otra vez el mono de trabajo, se ha metido en la bicicleta, se ha acoplado, ayudado por sus compañeros con las últimas fuerzas que les quedaban, ha vuelto a entrar al grupo perseguidor y él solito lo ha ido seleccionando subida tras subida en ataques no muy fuertes, pero sí constantes, y se llevaba con él a el posterior medalla de bronce Ben Healy, Matías Esquelmós y Tom Pidcock. En ese momento en el que se ha roto el grupo trasero, un valentísimo Paul Seixas intentaba salir a la rueda, le pillaba un poquito detrás el movimiento, al igual que a Juan Ayuso, y han estado muy cerquita de enlazar con ese grupo que finalmente se jugaban las medallas que dejaba Tadej Pogačar a disposición del resto de mortales. No ha podido ser y se han tenido que conformar con hacer posiciones del quinto al octavo en un tercer grupo. Ese grupo de las medallas se ha decidido al final en la penúltima vuelta, donde Renko Evenepoel se ha cansado de demostrar ser el más fuerte de ese grupo que iba seleccionando paso tras paso de las cotas. Se ha cansado de llevar a rueda a gente, a Matías Esquelmós concretamente y a Ben Healy, les ha dejado en el muro de Kigali Golf, les ha dicho nos vemos en meta, y entre los dos, entre el danés y el irlandés, se jugarían en ese mismo muro, en el paso de la última vuelta, la medalla de bronce que ha sido para Ben Healy, que se agarra como nadie a las carreras. No se la ha visto prácticamente en ninguno de los movimientos previos para seleccionar toda la carrera. Una vez la carrera se veía definida con el grupito de delante de Pogačar y del Toro y el grupo de detrás, ahí ha sido el momento donde Ben Healy ha empezado a dar la cara, ha ido seleccionando un poquito el grupo, lo ha intentado en solitario, no lo han dejado, e inteligentemente sabía a qué rueda tenía que engancharse sí o sí, era la de Renko Evenepoel, y hasta que le han dado las fuerzas, ahí ha aguantado el irlandés, que cuando no ha podido más
muy inteligentemente ha seguido relevando con Skelmos, no se han puesto nerviosos y en un cambio de ritmo, con lo poquísimo que le podían quedar ya de fuerzas en ese punto de la carrera, en la última vuelta, en la penúltima de las ascensiones de toda la carrera, ha soltado a otro grandísimo corredor, como ha demostrado en el día de hoy, Matías Skelmos, que se tiene que conformar con la cuarta plaza. Los que han intentado seguir a Tadej Pogačar y posteriormente a Remco Evenepoel, pues han reventado todos. Empezando por Juan Ayuso e Isaac del Toro, que se han tenido que conformar con posiciones de honor, ambos, pero que yo creo que con otra lectura de carrera, hubiesen optado a medallas de una forma más clara, porque si tienes fuerza para salir a ese primer cambio de ritmo de Tadej Pogačar, en el que, insisto, no se ha querido ir solo porque sabía todo lo que le quedaba por delante, pero si eres capaz de salir, es que tienes fuerzas en el día. Y si se hubiesen quedado, yo creo, en ese segundo grupo y no hubiesen sido tan ambiciosos en ese movimiento de Pogachar, hubiesen podido disputar la carrera de otra forma. Pero a todo pasado es muy fácil hablar, había que estar en ese momento y yo creo que Juan lo ha hecho bastante bien, Isaac también lo ha hecho bien, pero una vez metido en la pelea de las medallas, ha cometido un segundo error, a mi juicio, que es ese, el de seleccionar aún más la selección ya hecha, y lo han acabado pagando los dos, han quedado en el top 8, pero muy lejos de las medallas. Tom Pidcock, que una vez se ha descolgado del grupo de Remco, ha reventado totalmente y ha quedado décimo por detrás incluso de Juan y de Isaac del Toro, lo que demuestra que Isaac y Juan tenían buenas piernas. Eso sí, este mundial, la dureza de este mundial, ha puesto de relevancia que la Vuelta Ciclista a España les ha pesado a más de uno. Ese esfuerzo de 3 semanas con un descanso mínimo de dos les ha pasado más factura que a otros que han llevado calendarios distintos de jornadas de un solo día, porque el mejor posicionado en la clasificación general que ha hecho la Vuelta Ciclista a España ha sido el propio Juan Ayuso y no la ha disputado al 100%. Tom Pidcock, ya decimos, décimo después de reventar. Jay Vine, que había gustado tantísimo en la Vuelta Ciclista a España, pero que había dejado más fuerzas por el camino en la Vuelta Ciclista a España, se ha tenido que retirar una vez que ha terminado el trabajo para sus compañeros y así un rosario de corredores. Ahora podemos entender por qué, además de tener ese miedo, posible miedo, al cara a cara con Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard renunció a los mundiales. Si llega a aparecer, posiblemente hubiese tenido que abandonar o hubiese tenido que quedar en una posición muy, muy lejana y eso se hubiese interpretado de una forma bastante, bastante negativa e injusta, en mi opinión. Los mundiales se cierran así, con una jornada para la historia, pero la temporada aún no ha terminado y Tadej quiere seguir haciendo historia. Le quedan europeos y Lombardía para terminar una temporada de ensueño. Y te lo vamos a contar aquí, pase lo que pase, lo logre o no, en Encunetados. Hasta mañana.